la parte sumergida. Más claramente, una definición más exacta sería la parte que está en contacto con el agua. Esa es la superficie mojada, obra viva, ¿no? Lo que está en contacto con el agua. ¿Es importante su conocimiento? Sí. Ahora vamos a ver por qué es importante su conocimiento, sobre todo aquellos chicos que tienen planeado trabajar en mantenimiento de buques. Es importantísimo su conocimiento y su cálculo. ¿Cómo vamos a calcular esta superficie que está en contacto con el agua? Más aún que no tiene una forma definida, ¿no? No es un rectángulo, no es un elipse, ¿no? Pues no va a haber una fórmula, no va a haber ninguna fórmula que la podamos calcular de forma directa. Recibe la línea de flotación. ¿Cuál sería esta línea de flotación? La línea de flotación máxima. Máxima, porque se supone que la línea de flotación máxima es cuando el buque está con carga completa. Todo lo sumergido sería la superficie máxima mojada. La superficie máxima mojada. Aunque normalmente la flotación será la de máxima carga. Pues acá tenemos obra viva, obra muerta, la línea de flotación máxima. Esta línea de flotación máxima, ¿quién nos da? Nos da. ¿Cómo se llama esto? Ojo, disco, marca de Flintstone. Esta línea nos indica la línea de máxima carga o calado máximo, pero el calado es la distancia desde acá hasta la parte más baja, ¿no? Acá. Este es el calado. Entonces este calado sería el calado máximo. Por acá más o menos va a estar la marca de Flintstone, o también conocido como disco u ojo de Flintstone, más o menos por acá. Al otro lado también, ¿no? Esta línea nos da, si la proyectamos, vamos a tener la línea de flotación máxima. Y todo lo que está por debajo va a ser la superficie mojada. En este caso pareciera ser que nunca el barco ha estado en su línea de flotación máxima, sino hasta acá, ¿no? Porque está de otro color, eso es lo que está en la parte sumergida, está de otro color, se conoce el toque. ¿Por qué es importante su conocimiento? Por varias razones. Entre ellas para hacer el mantenimiento, porque el costo del mantenimiento está en función directa al tamaño de la superficie. A mayor superficie, mayor costo de mantenimiento, mayor cantidad de pintura, ¿no? Mayor trabajo. Y otra de las razones por qué es necesario conocer, a ver, regresemos a esta lista. Toda esta parte está en contacto con el agua. Cuando el buque avanza, hay una resistencia al avance. No es lo mismo que yo agarre esto y lo haga acá en el aire y que lo introduzca en el agua y avance. ¿Dónde va a haber una resistencia al avance de este objeto? ¿En el agua o en el aire? En el agua. ¿Por qué? Porque el agua ofrece fricción con la superficie de este objeto. Hay una fricción, ¿no? Y esa fricción está en función directa al tamaño de la superficie en contacto, a la calidad de la superficie. Si la superficie está más rugosa, hay una mayor o menor fricción. Una mayor fricción, ¿no? Entonces hay una mayor resistencia al avance cuando la superficie es rugosa. Si el líquido es viscoso, hay una mayor fricción también. Las partículas que están disueltas en el líquido, en el agua, ofrecen fricción con la superficie. Lo mismo sucede acá, en la carena, ¿no? Cuando el buque avanza, aparte de esta fricción, que es la resistencia friccional, hay otro tipo de resistencia, que no la vamos a ver, solamente ahorita la resistencia friccional, la que está en contacto con el agua, y el buque al avanzar
experimenta una resistencia que se opone, ¿no? Va a depender de la viscosidad del líquido, de las partículas disueltas, de la calidad de la superficie en contacto. También va a depender del tamaño. A mayor tamaño, una mayor fricción. Es igual cuando ustedes caminan en un piso totalmente lustrado, la fricción es mínima, ¿no? Pero si fuese áspero, la fricción aumenta, no se resbalan fácilmente. La resistencia por fricción que el agua ejerce sobre la superficie de la carena es directamente proporcional a esta superficie mojada, o sea, su tamaño. Por tal razón es importante tu conocimiento en el proyecto del buque para calcular la potencia del motor. Entonces yo les digo, les pregunto, una mayor fricción, ya sea por la superficie rugosa, por el tamaño de la superficie, necesita mayor o menor potencia. Mayor potencia, ¿no es cierto? Una mayor potencia. Entonces, para eso se necesita conocer el tamaño de esta superficie, para calcular la resistencia por fricción. Y esa resistencia por fricción nos va a servir para calcular la potencia de la máquina. La resistencia friccional, acá vemos la parte sumergida, se origina en el roce de la superficie de la obra viva, del casco, dependiendo en mayor o menor grado de la eslora de flotación de la obra viva. O sea, un mayor tamaño, mayor resistencia por fricción. Grado de rugosidad de la superficie. O sea, esta superficie, si es rugosa, cuando más rugosa es, mayor resistencia por fricción. Estado de la misma, limpia, pulida, erosionada. O sea, cuando está limpia, cuando está pulida, menor resistencia por fricción. Erosionada, sucia. Por ejemplo, acá, miren, este es un buque que hace un barco, una embarcación que ha subido a dique, y la vamos a encontrar así, vamos a encontrar organismos calcáreos, los cirrípidos. ¿Ustedes han visto los choros? ¿Qué tienen los choros adheridos ahí? Algas, tienen una especie de unos volcancitos chiquitos, pico del oro, los cirrípidos son también como unas costras, igual se le pegan al casco. Y cuando tiene esto, hay una mayor resistencia por fricción y por lo tanto una mayor potencia consumida. Y es caro, porque el buque gasta energía en vencer esa resistencia, cuando esa energía que ofrece el motor debería ser empleada, por ejemplo, como para darle velocidad o para empujar el peso de la embarcación. Pero si esa energía es consumida para vencer esta resistencia por fricción, entonces es caro, ¿no? Caro, porque se gasta el combustible. En la entrada en dique, la limpieza, el mantenimiento de la cadena u obra viva, ¿no? Para eso es importante su conocimiento. Para el mantenimiento, sobre todo el costo, cuánto nos va a costar la cadena, el mantenimiento de la cadena o de la obra viva. Ese es otro caso, miren, la cantidad de algas que se le han adherido. Ahora, la pregunta del profesor, ¿cómo se evita esto? ¿Ustedes saben cómo se evita que se le adhieran algas? ¿Cómo se evita que se le peguen estos organismos, los pico del oro, los cirrípidos? ¿Cómo se evita? ¿Saben? ¿Les han hablado? ¿Saben cómo se evita? Con un tratamiento especial, una pintura que es conocida como anti-fouling, ¿no? Anti-fouling. Esta pintura evita que se adhiera fácilmente esos organismos que le dan rugosidad a la cadena y por lo tanto aumenta la fricción, y si aumenta la fricción, gran parte de la energía del motor se consume en vencer esa resistencia, ¿no?
Entonces, con este tipo de pintura se evita estos organismos extraños, ¿no? También es importante para lo que es la limpieza, conocer cuánto nos va a costar limpiar, porque cuando subamos el buque al astillero del dique, ¿no?, nos van a dar una proforma en función al tamaño. Por ejemplo, si yo te contrato para que me enchates el piso, a cualquiera de ustedes me va a decir, profesor, va a depender del tamaño de la superficie, cuántos metros cuadrados, igual, del área, igual, en este caso, cuando se hace la limpieza, ¿no? El calafateo, ¿saben lo que es el calafateo? La pintada. ¿Ah? ¿Cómo se pinta? No, el calafateo, ustedes saben que el casco está formado por diferentes uniones de planchas rectangulares, van a tener cordones de soldadura. Ven acá, estos cordoncillos, ¿no?, son de soldadura y así van a tener a lo largo. Entonces eso también se corroe, ¿no?, se desgasta. Entonces van a tener como unas grietas, ¿no? Entonces el calafateo consiste en soldar y rellenar esas grietas. Calafateo, no se olviden, calafatear. Las embarcaciones de madera, ¿cómo se calafatean? Ustedes van al astillero, acá Chorrillo, las embarcaciones están volteadas, están calafateando, pero ahí las calafatean con masía, porque es madera, masía marina, agarran y tapan esas grietas de la madera, esas rendijas, ¿no? Se calafatea con masía, ellos tienen una masía especial, ¿no? Calafatea con una espátula, están calafateando, igual acá también, pero acá lo hacen con soldadura, el calafateo. Igual acá, miren, están calafateando, de repente estarán esmerilando, se esmerila, ¿no? Acá tienen, ¿qué cosa es esto? Entonces de acá es la hélice, ¿cómo se llaman estos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llaman estos? Ya les dije una vez, no creo que les he comentado. Por acá tienen uno, por acá otro. Por acá. Anos de zinc. Ano de zinc. Ano de zinc o anos de sacrificio. Son como unas costras adheridas ahí de zinc. Para protección. No, para la protección. ¿Por qué le dicen ano de sacrificio? Porque son los que se sacrifican y no el casco. Son los que se oxidan, son los que se inmolan, ¿no?, para proteger el casco. Por cierto, ánodo de zinc o ánodo de sacrificio. ¿Ya? Que acá están en pleno calafateo o arenado quizás. Acá igual, miren, este es el bulbo. Es la parte de adelante, ¿no? El bulbo es un sobresaliente que es para ir rompiendo, para darle mayor velocidad. Entonces el bulbo, es el nombre de embarcación, ¿no? Ahí están haciendo el mantenimiento. Entonces, todo esto de acá, cuando pidamos proforma, ¿cuánto nos va a costar? Se calcula en función a esta superficie, a la superficie mojada, la superficie que está en contacto con el agua. Teniendo en cuenta el poder de cubrición de la pintura, claro, usted agarra un galón de pintura marina, la voltea y tienes su poder de cubrición. ¿Cuánto cubre? 14 metros cuadrados. 14 metros cuadrados. Y la superficie calculada, la superficie mojada que he calculado, me sale 140 metros. ¿Cuántos galones necesito? 10. ¿Se dan cuenta? Teniendo en cuenta el poder de cubrición de la pintura en kilos por metro cuadrado o galones por metro cuadrado, sabremos la cantidad que necesitamos de pintura. Y acá está, este dato es importante, que viene en el galón: 30 metros cuadrados, 18 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Conozco el área a pintar y por lo tanto calculo cuántos galones necesito. Acá está el pintado, ya se compró la pintura marina, ¿no? Y el pintado. El pintado también es necesario conocer la superficie, porque la mano de obra del pintado está en función al tamaño de dicha superficie. Acá igual.
pintado de la superficie mojada o de la obra viva. Ahora, profesor, la pregunta es, ¿cómo calculamos la superficie mojada? Si el dato de superficie mojada viene en las curvas de atributos del barco, lo calculamos directamente, solamente con el calado, ¿no es cierto? Con el calado, entramos, si mi calado máximo es 5 metros, entro de la curva, ¿no? Y leo cuánto es la superficie mojada hasta un calado de 5 metros. ¿Qué curva es la que da la superficie mojada en las curvas de atributos que ustedes ya tienen? No, acá dice área sumergida de la sección maestra. La 6. Área de flotación tampoco. No. Ninguna. Les estoy diciendo, si es que está acá, lo calculan, pero acá no hay, ni tampoco en la que ustedes tienen. Pero hay curvas de atributos que sí, hay una curva más 12. ¿Cómo se llama? Área de la superficie mojada. Si tienen esa curva, van hasta la curva 12 y lo leen. Esa es una de las maneras. La forma más exacta para saber el valor de la superficie mojada correspondiente al calado de máxima carga es uso de las curvas hidrostáticas o curvas de atributos. No, si lo tienen ahí, en buena hora. Pero, profesor, y si no lo tengo, fórmulas. B. La otra manera es mediante la siguiente fórmula con bastante aproximación. Son 6 fórmulas, ¿no? 6 fórmulas. Tienen acá ustedes la de Norman, la fórmula de Norman que relaciona eslora, ahí pongan atención, eslora, lado medio, coeficiente bloque y manga. Manford da otra fórmula que relaciona para calcular la superficie mojada eslora, calado medio, volumen de cadena sobre calado medio. Kill. Eslora, área de la sección maestra. El área, de acá, área de la sección maestra sumergida. Ahí. La raíz cuadrada del área de la sección maestra, ¿no es cierto? O elevado a la 1 medio. Telfer, dice Telfer. Él calcula la superficie mojada, eslora, calado medio por 2, acá relaciona coeficiente bloque sobre coeficiente, ¿qué cosa es F? Coeficiente de flotación o coeficiente del área de flotación, más el producto de manga, coeficiente bloque sobre calado medio. Taylor, estas son las que más se utilizan. Taylor saca 2 fórmulas, una en metros cuadrados y el otro en pies cuadrados. Este es en el sistema internacional. Y ahí, por favor, esta de acá, la fórmula 5 en metros cuadrados y la fórmula 6 en el sistema inglés. Cuando estamos en el sistema inglés, cuando están trabajando en el sistema inglés, la eslora tiene que estar en pies y el desplazamiento en tonelada larga, long tons, en tonelada larga. ¿Ya? No son toneladas métricas. Acá sí, desplazamiento en toneladas métricas, ¿no? La eslora en metros. Esa es la diferencia entre esta y esta. Esta está en el sistema inglés y esta está en el sistema internacional. Y acá tienen, les he puesto todas las equivalencias, por si tengan que hacer conversiones. Una aquí, bueno, entonces, acá tienen una tonelada larga, o también conocida como tonelada inglesa, equivale a 2.240 libras, ¿no? Una tonelada larga, esto ya pasándolo a toneladas sería, ¿cuánto? 1,0 toneladas, ¿no? Tonelada larga en kilos
pie, bueno, esto ya lo conocen. Cuando ustedes, a ver, por acá vamos a ver. Aquí. Si ustedes, a ver, esta fórmula bastante conocida por ustedes, desplazamiento es igual volumen de cadena por peso específico, ¿no? Esta es Arquímedes, ¿no? Ustedes ya saben, para el sistema métrico, el sistema internacional, volumen, metros cuadrados. El peso específico del agua de mar, 1.025 metros toneladas por metro cúbico. En el sistema inglés, ¿cómo sería? Volumen en pies cúbicos. Y el peso específico del agua de mar se emplea lo siguiente. Acá lo tienen, sistema internacional. Acá. En agua dulce, el peso específico del agua dulce sería 1 por tonelada sobre metro cúbico. En agua de mar, 1.025 toneladas sobre metro cúbico. En el sistema inglés, 1 sobre 36 Longstone sobre pie cúbico. Y si es agua de mar, 1, al igual que está por acá, 1 sobre 35 Longstone sobre pies cúbicos. Así debe estar expresado. No vayan a cometer el error, ¿no?, de colocar acá toneladas sobre pies cúbicos, sino Longstone, así la expresión del peso específico para el sistema inglés, del agua de mar y del agua dulce. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si ustedes parten de acá, el peso específico del agua de mar es 1.025 toneladas sobre metro cúbico. Muchos chicos hacen lo siguiente, que no lo deben hacer. Se olvidan de esto. Y parten de acá. Dicen, esto lo expreso para el sistema inglés, esto de acá lo expreso en pies cúbicos. En pies cúbicos. Y lo que van a tener es toneladas sobre pie cúbico. Debe ser Longstone sobre pie cúbico para poder utilizar esta fórmula en inglés. En todo caso, toneladas también las tendría que convertir a Longstone, y para eso tienen la equivalencia de tonelada larga, ¿a cuántas toneladas equivale? No pueden mezclar las unidades, si no, no les salen los valores. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya. Entonces acá tenemos calcular la superficie mojada correspondiente a la cadena limitada para un calado de 5 metros del buque NN, aplicar todas las fórmulas. Entonces, el problema solamente va a ser, el enunciado va a ser esto nada más. Todo el resto lo vamos a calcular. Todo el resto. Esto ya es calculable. ¿Dónde lo podemos calcular, Juan Carlos? ¿De dónde lo podemos calcular? Si el calado es 5 metros, ¿de dónde sacó esta data? De la curva de atributos. No. Tú dices, aquí lo da, pues está solucionado. Si no, ¿de dónde obtienes esto? ¿No? Todo esto lo vas a obtener de la curva de atributos. La curva de atributos te da coeficiente de bloque, coeficiente prismático, coeficiente de la sección maestra, coeficiente de flotación, volumen de cadena, área de la sección maestra sumergida, área de flotación, ¿no? Y también acuerden que hay fórmulas, ¿no? La fórmula de, a ver, la fórmula de los coeficientes bloque, o de coeficiente prismático, volumen de cadena sobre área de la sección maestra, ¿no? Pues coeficiente de la sección maestra, área de la sección maestra sobre manga por el calado, ¿no es cierto? Aquí, área de flotación sobre meteora por la manga, ¿no?
Aquí, coeficiente prismático, acá creo que falta algo, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta acá? De Lora, por L. Por L. Ahora lo corrijo. Me he equivocado ahí. Entonces ahí sale la eslora. Porque la eslora, Juan Carlos, la eslora la puedes sacar de la curva de atributos. No, ¿no es cierto? Pero con fórmula lo puedes obtener. Porque conoces esto, conoces el volumen de cadena, el área de intercepción maestra y despejas L. Acá es por L, ¿ya? Por L. Despejas L y ya tienes la eslora. La manga tampoco la puedes obtener de la curva de atributos. Pero lo puedo obtener de acá, de esta fórmula. ¿No? Conozco este dato que es este, la reacción maestra también. Calado me da como dato, calado 5 metros, despejo y obtengo la manga. Listo. Tengo la eslora, la manga y todos los coeficientes. Ahora sí, lo que tienen que hacer es reemplazar en la fórmula. ¿Cómo es el trabajar? Ya lo tienen resuelto, pero soy tan buena gente que las he traído ya tipiado, pero ustedes también recalcúlenlo y confirmen la información que les he alcanzado. A ver, ¿qué tiempo hay? ¿Qué hora es?